sí. Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Un pueblo sin piernas, pero que camina. Estamos atrapados en la misma red. No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo todas las veces que sea necesario. Una pared, por favor, no la dejes. Columna vertebral. Todos somos héroes anónimos. Que el miedo no sirva para perderlo todo. Este lugar, peleando con el corazón. Columna vertebral en Radio Caput. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Un martes más por Radio Caput, haciendo columna vertebral. ¿Quiénes tengo a mi lado? Mi compañera de cada martes en el programa, Juana Gonzalo. Y del otro lado, a quien todos conocían por entrevistas telefónicas que le hemos hecho, Riad, que es encargado de negocios en nuestro país de Palestina. Con quien venimos hablando de la situación que vienen atravesando en ese país y con la guerra, así que hoy lo tenemos en vivo, a quien queremos agradecerle la presencia y la participación y por darnos a nosotros esta oportunidad de tenerlo aquí en el piso. Así que Riad, buenas tardes antes que nada. Buenas tardes, muchas gracias por recibirme. Yo también, es un honor y privilegio para mí también estar en el piso con ustedes. Siempre hemos hablado hicimos entrevistas a través de telefónicas, sí. Entonces me alegra mucho. En este tiempo oscuro, yo siempre digo que hay luz al fin del túnel, sí. Que hay medios como ustedes siempre quieren buscar la verdad, visibilizar qué está pasando en el mundo, y son pocos en la Argentina, pero estamos invitando a todos y a todas, a todos los medios también que transmitan qué está pasando, especialmente en Palestina, en Gaza, y es la tarea de cada periodista, es transmitir qué está pasando, y no ocultar, no transmitir narrativas falsas, porque en Gaza, que está pasando el día de hoy, es un genocidio y tenemos que llamar las cosas con sus nombres. Y no lo digo yo, sino expertos de Naciones Unidas y de organismos internacionales y de derechos humanos. En Gaza hay un genocidio al tiempo real, transmitida por las mismas víctimas de este genocidio. Entonces, muchas gracias por ser también de los periodistas, de los radios, de medios de comunicaciones valientes, de invitarme para hablar de muchos temas relacionados con Palestina ocupada y qué está pasando en la Franja de Gaza y en Cisjordania y Jerusalén Oriental, que es la capital oriental ocupada, que es la capital del Estado de Palestina, que es reconocida por más de 135 países en el mundo, y quien reconoce al Estado de Palestina son mucho más que reconocen al Estado de Palestina, de Israel. De Israel. Juana, ahí vos tenías
consultas que nos fueron llegando cada vez que hablábamos con Riad y que ahí le vas a dar un orden para que los compañeros y las compañeras se saquen esas dudas que nos preguntaban Perfecto. en relación al territorio. Igualmente, una de las cosas que le quería comentar a Riad, seguramente usted ya lo sabe, el día sábado en la capital de Salta se hizo una Marea roja. Exactamente, se hizo una marea roja como en otros lugares, pero fue no solo muy promocionada, sino que y estuvieron artistas, representantes de la cultura, sino que para hoy martes también habían organizado algo más. Es decir, que en muchos pueblos, en muchas provincias, que por ahí no se visibiliza como corresponde, pero más allá de que se visibilice o no, en cada lucha en la calle, en cada manifestación, en cada reclamo, siempre nosotros tenemos una bandera de Palestina. ¿No es cierto? El pueblo argentino presenta la bandera de Palestina como un símbolo más de no solo de luchar por los derechos humanos, sino por la verdad, como usted dice. Una de las cosas que a veces nos preguntan la audiencia, los escuchas, es como que no tienen en claro bien qué es Palestina, qué es Gaza, y esas pequeñas cosas, mejor que usted para explicárnoslo. Cuando se habla de Cisjordania, ¿a qué se refieren? Cuando hablamos de judío, cuando hablamos de israelí, ¿a qué nos referimos? Y cuando hablamos de sionismo. Así que le cedemos la palabra. Sobre las marchas, primero para Sí. hablar de la marea roja que pasó el sábado. Sí. Ese fue en muchas provincias de la Argentina. El más grande estuvo en Buenos Aires. En Buenos Aires. Y también salieron en Córdoba, Tucumán, Salta, Ushuaia, sí. Bariloche y muchos otros, La Plata, creo. Sí. Entonces me mandaron, ahí yo vi por redes sociales que había, participaron mucha gente, la bandera palestina junto a la bandera de Argentina, porque no tenemos que olvidar la bandera argentina. No, por favor. Es una bandera que siempre fue levantada por defender los derechos humanos. Totalmente. Sí. Totalmente. Y yo siempre digo que Argentina es un pilar en el mundo. Sí. Por defender los derechos humanos, por defender la autodeterminación de los pueblos. Sí. Y, es nuestra historia diplomática. Tiene una historia, una trayectoria larga en este aspecto. Bueno, volvemos a la pregunta Palestina. Palestina es un lugar en Asia, en el Medio Oriente. Palestina es el corazón del mundo antiguo, donde había solamente 3 continentes, hablando del mundo antiguo. Si nosotros ponemos un mapa al frente y allí Palestina conectando los 3 continentes. Esa es la importancia de Palestina. Sí, la geografía. Y también la importancia es la Tierra Santa. ¿Qué significa? Es la cuna de las 3 religiones. Primero el judaísmo, después el cristianismo y después el islam. Bueno, las narrativas, voy a hablar de narrativas porque son narrativas sionistas. Dice que pertenece a los judíos, y Abraham y Moisés que habitaron. Bueno, Abraham, primero, la profeta Abraham, nació en Irak. Moisés nació en Egipto. En Egipto, exactamente. Bueno, Moisés nunca ha tocado la Tierra Santa. ¿Sí? Él murió afuera por el desierto del Sinaí.
Sí. No quiero entrar mucho En la religión. No en religión, sino en historia, En la porque historia, son sí. historias largas. Sí. Pero Abraham, ellos se consideran, las narrativas sionistas, que Abraham es solamente para los judíos, mientras Abraham es el padre de los profetas. El padre de los ¿Por qué? profetas. Abraham, cuando escapó de Irak, escapando de su misma familia, porque él no quiso adoptar el mismo Dios que ellos Claro. adoran, Sí. entonces se escapó y llevó con su esposa Sara, y también se fue a Palestina. Dios lo mandó a Palestina para buscar el refugio, para buscar la seguridad. Y se casó también con otra que se llama Hajar. Entonces tenía dos esposas. Dos esposas. De Sara tuvo un hijo que se llama Isaac, Isaac. y de Hajar se llama Ismael. Son dos hermanos con dos madres diferentes. Entonces, y de Isaac tuvo, bueno, otro hijo que se llama Jacob. Esos nacieron en Palestina. En Palestina. Sí. Y tenemos que recordar que Abraham nunca tuvo una propiedad en Palestina. Se vivía con renta, como alquilino. Como inquilino. Sí. No tenía casa, digamos. No tenía casa. No tenía casa. Bueno, de ahí Isaac tuvo también 12 hijos. Uno de ellos, Isaac tuvo un hijo que se llama Jacob. Jacob también tiene otro nombre. Se llamaba Israel. De ahí viene el nombre de ahí de Israel. viene el nombre Del mismo Israel. Jacob es Israel. Y después Jacob salió a Egipto con sus hijos. Ahí Joseph se Sí. llamaba, también otro profeta en Egipto. Y de ahí, desde Jacob hasta Moisés, que nació En Egipto. en Egipto. Y después fue perseguido de los faraones y se fue Exacto. para ir también a refugiar en Palestina. En Palestina. Pero ahí ellos se quedaron perdidos 40 años En el desierto. en el desierto. Y de Ismael, el otro hijo de Abraham, ahí vino después el profeta Mahoma. Por eso nosotros los musulmanes, hasta los cristianos, digamos siempre que los musulmanes, los cristianos, los judíos son primos. Son primos. Sí. Y somos hermanos, vinimos del misma De la misma línea línea. paterna. Claro. Y de ahí ellos, después ahí, cuando crearon el primer reino israelí en Palestina, Sí. ¿sí? Porque en aquel tiempo también vivían los cananeos, que son mis antepasados, los cananeos Los y cananeos. los filisteos. Filisteos. Porque ellos vivieron juntos, cananeos y filisteos juntos, y ahí después se convirtió a Palestina, filisteos. Entonces, el rey David, que él se atacó a Palestina y crió su reino, este reino se quedó 70 años nada más, y se fue hace más de 3.500 años. Entonces, el sionismo están usando la religión, Claro. ¿sí?, para reclamar un reino que fue creado por ocupación por 70 años. Si es así, es las cosas, vamos a decir que Gran Bretaña ahora se puede reclamar Claro, todo también, el mundo, porque ocupó todo el mundo. O los árabes pueden reclamar a España y Andalucía, porque porque tuvieron se quedaron 8 800 siglos, años. claro, Y los turcos pueden reclamar el mundo árabe porque se quedaron 600 años. Exactamente. No sé si es así. Entonces, esa es Palestina. La importancia de Palestina es que es la cuna de las 3 religiones monoteístas. Hay diferencias, porque
nosotros estamos hablando de 3 religiones. Sí. No son 3 naciones, porque la religión, por ejemplo, estamos hablando que de los judíos dicen que son una nación. No, ellos son una religión. Hay diferencia de nación, porque hay nación, por ejemplo, ustedes son argentinos, Sí. no por ser cristianos o Exactamente, católicos, claro. sino son argentinos Porque nacimos porque acá. nacieron y sus antepasados también nacieron en En Argentina. la tierra. Mientras los israelíes el día de hoy vinieron de todo el mundo como inmigrantes. Como migrantes. Y solamente tuvieron el derecho de estar en Palestina porque son judíos. Claro. Ellos quieren convertir la religión a una nación. Esa es la ideología del sionismo sionismo. y de crear Israel. Israel fue creada en el 1948, después de la guerra la Segunda Guerra. del 1948, y nosotros que lo llamamos la Nakba. ¿Qué es la Nakba? Es el catástrofe. Antes de esta guerra también había porque ¿cómo nació el sionismo? En el 1897, cuando la primera reunión de la Organización Judía Mundial con Theodor Herzl, Sí. que él fue el que puso idea de crear un hogar nacional a los judíos del mundo porque estaban perseguidos en el mundo occidental, ¿sí? Y había 3 alternativas para dónde crear este Estado judío. Primero ellos pensaron en Argentina, en la Sí, Patagonia, en la Patagonia, sí. y después pensaron en Uganda, en África, También. y Palestina en el Medio Oriente. Y como ellos vieron hay conexión, que es la Tierra Santa, tenían historia de la religión judía, mientras los primeros judíos del mundo eran los palestinos, porque Claro. cuando llegó Moisés, ahí se convirtieron a los palestinos al judaísmo. Y después cuando llegó Jesús, Que nació el también Palestina, en Palestina, el palestino que nació en Belén, en Belén. ¿sí? Tenemos que recordar que Belén también, ahí en Palestina, donde nació Jesús Cristo, se convirtieron a cristianos. Claro. Y se quedaron judíos y cristianos. Y después cuando llegó el Islam, 600 años después, se convirtieron unos a musulmanes. Por eso en Palestina al día de hoy tenemos esos 3 religiones. Tenemos palestinos judíos, palestinos cristianos y palestinos musulmanes. La mayoría son musulmanes, sí, pero tenemos porcentaje de cristianos. Bueno, antes de la guerra del 1948 había el 20% de cristianos, ¿sí? Increíble. Y tenemos los judíos palestinos que tienen hasta el día de hoy el Taurá más antiguo del mundo, en Nablus. Entonces, en el 1900, y ahí empezó la migración ilegal cuando Bien. Palestina estuvo bajo el mandato británico. Eso le quería Sí. preguntar. Sí. Y con la ayuda con Britania, facilitó la migración ilegal de los judíos europeos y orientales para venir a A ocupar. ocupar como emigrantes. Como Y emigrantes. los palestinos lo recibieron porque Porque eso era así. en aquel tiempo era La tierra no sobraba. hay muchas así trámites de visas. Claro, sí, sí. Bueno, pero aumentó esto y los palestinos se despertaron que los judíos están controlando y haciendo así como asentamientos, Claro. tomando también sus tierras, sus trabajos. Y había manifestaciones contra la migración ilegal de los judíos. Y después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de Naciones Unidas, Sí. recién creada en el 1945, en el 1947 había una resolución
a nivel de representante, no presidente, y es una resolución de la Asamblea General, no del Consejo de Seguridad, que es resolución número 181, que es la división de Palestina. Parte a los judíos, dieron 54% a los judíos, que solamente en aquel tiempo eran menos del 25%, y para los 75% lo dieron el 44%, y 1% se queda como Jerusalén, como una zona internacional, bajo el mandato internacional. Y los árabes palestinos, bueno, no aceptaron, porque es 100.000 casas y están dividiendo para darles a unos inmigrantes, y igual están dando más porcentaje a la minoría, y la mayoría están quedando con el 44%. Y así fue la guerra. Y Gran Bretaña salió de Palestina en el mes de mayo del 1948. Bueno, ahí la guerra del 1948 empezó antes, en 1947, cuando los milicias sionistas, terroristas como el Haganah, como Stern, empezaron a atacar las aldeas y ciudades palestinas, haciendo masacres. Y la guerra fue después, en el 1948, donde cuando salió Gran Bretaña, dejó todas las armas avanzadas en aquel tiempo a las milicias israelíes, y ahí ellos ganaron la guerra y ocuparon el 78% de la Palestina histórica, destruyeron más de 450 aldeas palestinas, y el 70% del pueblo palestino en aquel tiempo, son como 750.000 palestinas y palestinos, se convirtieron a refugiados en los países vecinos de Palestina, como en el Líbano, como en Siria y en Jordania. Yo nací de una familia refugiada en el Líbano, en el 75, y yo nací en el campo de refugiados de Shatila, que es un campo de refugiados muy famoso por este masacre horrible que hicieron en 1982, después de la agresión israelí en el 1982 al Líbano, que quedó 88 días. En este masacre de Sabra y Shatila se llama, en solamente 34 horas, las milicias las milicias que tenían relaciones con el ejército israelí, porque el ejército israelí hizo el bloqueo sobre este campo de refugiados, y entraron milicias que trabajan con el ejército israelí, y mataron más de 4.000 personas en solamente 34 horas, entre de ellos palestinos y libaneses, niños, mujeres y hombres. Es una masacre que fue en el 82. ¿Todavía existe ese campo de Sí, refugiados? claro. Está en Beirut, en la capital del Líbano. Después volvemos a que Israel ocupó el 78% de Palestina. Allí se quedó el 22%. Cisjordania, que tiene ciudades como Ramallah, como Nablus, como Jericó, que Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo, que lleva 11.000 años. Y también Jerusalén Oriental se quedó bajo el control jordano, de Jordania, del reino de Jordania, y Egipto se quedó con
la franja de Gaza que está en el sur oeste de Palestina. Y después pasó otra guerra, agresión israelí, en el 1967, En el 67. donde igual lo llaman ellos la guerra de los 6 días, y nosotros lo llamamos la Naksa, que es también igual tipo de catástrofe, donde Israel ocupó la totalidad de la Palestina histórica y parte de el Sinaí de Egipto y parte del sur del Líbano y el alto de Golán de Siria. En este tiempo también salió muchas resoluciones de Naciones Unidas, especialmente del Consejo de Seguridad, que llama para la retirada inmediata del ejército israelí de los territorios palestinos ocupados, uno de ellos el 242 y 338, que llaman la salida y la retirada del ejército de Israel y soldados israelíes de los territorios ocupados. Y bueno, Israel nunca ha respetado esas resoluciones, y ustedes saben que las resoluciones del Consejo de Seguridad son obligatorios de implementar, pero nunca ha respetado. Y tampoco ha respetado, porque ustedes saben, volvemos de la resolución 182, con que Israel fue creado, porque está llamando por dos estados. El Estado de Israel ya está creado desde el 1948, y se quedó el Estado de Palestina, que hasta el día de hoy no ha aceptado para facilitar a crear este Estado de Palestina. Israel, pero Estado de Palestina ya está reconocida por más de 134 países del mundo, y es un miembro observador, miembro no pleno en Naciones Unidas. Que quiero decir que Israel fue reconocida en Naciones Unidas en el 1949. Sí. Y para aceptarla como miembro pleno había dos condiciones: aceptar la resolución 181 de dos estados, y aceptar el retorno de los refugiados palestinos, que eran aquel tiempo más de 750,000 palestinos, con una resolución 191 de la Asamblea General. Israel hasta el día de hoy no aceptó, no implementó, había reconocido esas dos resoluciones, y era una condición que para ser un miembro pleno tiene que aceptar y implementar estos. Entonces tenemos que reflexionar sobre la legalidad de este Estado, porque violó el mismo resolución con que fue este Estado fue creado, el mismo resolución. Entonces Israel igual es un país que no ha respetado ninguna resolución. Hay más de 96 resoluciones del Consejo de Seguridad, hay más de 900 resoluciones de la Asamblea General, que Israel nunca ha respetado ninguna de estas resoluciones. ¿Por qué? Porque Israel piensa que es el hijo mal criado de esta comunidad internacional. Ellos pueden hacer lo que da la gana, porque no hay sanciones contra Israel. Nunca vimos en toda la historia que Israel ha sufrido ninguna sanción. Y es que se hace Israel hacer lo que quiere, hacer estos tipos de masacres, hacer todos estos tipos de genocidio sin esperar cualquier castigo o sanciones. Volvemos más para la historia con
después que la creación del OLP, que es la Organización de Liberación de Palestina, que ha tomado también la lucha armada contra la ocupación, porque tenemos que recordar que la resistencia es garantizada por todas las leyes internacionales, por cartas de Naciones Unidas, que cualquier pueblo bajo ocupación tiene derecho de resistir. Bueno, nosotros resistimos en el OLP como palestinos contra la ocupación, y después en el 1993, en 1990 había un proceso de paz entre ambas partes. Nosotros aceptamos porque el camino también puede ser más corto haciendo negociaciones de paz y que ambas partes aceptan el uno al otro. Y nosotros fuimos a negociaciones de paz y el proceso de paz en Madrid, y después ahí salió en el 1993 el acuerdo de Oslo. Es que el acuerdo... Antes de seguir, tenemos que ir a una pequeñísima tanda, Riad, y... Sí, y cuando volvemos... Y volvemos. Ahí vamos, y cuando volvemos ahí vamos a tener por ahí 2 consultitas más respecto Perfecto. a la historia que nos estás contando, Riad, que es muy interesante. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Estamos atrapados en la misma red. Bueno, volvimos de esta pequeña tanda y como en cada tanda nos gusta a nosotros seguir hablando, estuvimos ahí sacándonos algunas dudas con Riad y bueno, seguimos escuchándolo, Riad, que nos interesa. Estamos con la OLP. Sí, volvemos al tema que estuvimos hablando del proceso de paz y en el acuerdo de Oslo del 1993 y llegamos a un acuerdo que en 5 años vamos a tener en nuestro Estado libre e independiente el Estado de Palestina. Durante 5 años, 93 hasta el 98. Y llegó el 98 y no ha cumplido Israel con estos acuerdos. ¿Por qué? Porque en el 1995 quien firmó el acuerdo con Yasser Arafat, el líder palestino histórico, Yasser Arafat, que era Rabin. ¿Quién mató a Rabin? ¿Quién asesinó a Rabin? Es un sionista fanático, extremista, muy cercano al actual ministro de Seguridad, al ministro de Seguridad, ¿cómo se llama? Ben Gvir, ¿sí? Uno de la secta de él, sí. ¿sí? Mataron a Rabin. Ese es
¿por qué mataron a Rabin? Es no para asesinar a una persona, sino asesinar un proceso de paz. Porque ellos firmaron ese acuerdo. Ambos, Rabin y Arafat, fueron premiados por el Premio Nobel de la Paz. Sí. Y había mucha esperanza que vamos a lograr que dos países, Israel y Palestina, viven uno al lado del otro con armonía y paz. Pero llegó un loco, sionista, extremista, fascista, y mató a Rabin. Y desde que mataron a Rabin, ya dicen que ellos cambiaron del eje totalmente y siguieron en cambio de seguir construir puentes de negociaciones, puentes de paz, construyeron el muro de apartheid, el muro que separa en Cisjordania aldías y ciudades, separan vecinos palestinos uno del otro, separan los niños palestinos de sus colegios, robando más tierras, haciendo más asentamientos, que son asentamientos ilegales, y también hay muchas resoluciones de Naciones Unidas que, por ejemplo, el 32-34, que es una importante resolución del Consejo de Seguridad llamando desmantelar estos asentamientos ilegales y salir del territorio ocupado palestino. ¿Por qué ellos hacen esto? Ellos están ocupando más terrenos, desplazando los palestinos de sus hogares, de sus tierras, y en este lugar donde lo hacen un asentamiento y traen más inmigrantes judíos para vivir en estos asentamientos ilegales. Claro. Son prácticamente ciudades, viven en Cisjordania. Cisjordania es mucho más grande que Gaza. Cisjordania es como 5.300 kilómetros cuadrados, donde hay más de 250 asentamientos donde viven más de 800.000 colonos ilegales. Ilegales. Sí, y bien armados. Estamos viendo, ahora hablamos de la situación también en Cisjordania, porque también Cisjordania está sufriendo un genocidio silencioso. Totalmente, sí. Mientras Gaza está sufriendo un genocidio televisado al tiempo real. Entonces ahí empezó Israel a poner balas en las ruedas, en el camino de la paz. Y llevamos desde el 93 hasta el día de hoy, ya son más de 33 años, y no llegamos a terminar terminar esta ocupación. La solución es solamente, y todo el mundo lo conoce, la solución es la solución de dos estados. Ese es el solo camino. No hay otro. Los palestinos tienen que tener su estado independiente y libre. El estado existe. Hay hoy, como yo les dije, más de 134 países que reconocen el Estado de Palestina. Es un miembro no pleno en Naciones Unidas y en otras organizaciones como la UNESCO, como el Consejo de Derechos Humanos. Pero Israel no quiere eso, quiere tomar otro camino, es el camino de la guerra, el camino de exterminar el pueblo palestino, el camino de desplazar por fuerza el pueblo palestino, que son los originarios de esta tierra, de toda Palestina histórica. Riad, ¿qué recursos, más allá del interés geopolítico de Palestina, qué recursos tiene ese espacio que puedan ser codiciados por el resto, por ejemplo, por Israel? Bueno, ¿Qué mira, hay petróleo? ¿Qué es lo que hay? No es, Palestina no tiene petróleo. Bueno, ahora salió gas, especialmente en Gaza, una reserva importante de gas.
también uno de las razones que Israel quiere desplazar la gente y apropiar de este territorio chiquito que es 365 kilómetros cuadrados. La importancia de Palestina es la Tierra Santa. Es un lugar espiritual, es un lugar que conecta a toda la humanidad con este pedacito de tierra. La importancia es la historia de Palestina. La importancia es dónde está localizado Palestina, como yo dije, que era la conexión de los tres continentes. Y también estamos hablando hoy en día, también cada uno está viendo la ruta del comercio. Claro. Sí, también todo pasa por ahí. Todo pasa por ahí. Hay un dicho también en la historia, dicen que quien controla Jerusalén controla el mundo, este lema, ¿no? Y por eso Palestina fue siempre un objetivo de ocupación, ¿sí? Por su importancia histórica, religiosa, y geopolítica y geográfica. Riad, si tenemos que remitirnos hoy, en la actualidad, a la vida cotidiana de un palestino, ¿qué podrías contarnos? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no es lo que se le esté permitido? ¿Qué es lo que puede hacer un palestino hoy para sobrevivir sin escuelas, sin hospitales? Mira, tenemos para entender cómo viven los palestinos, especialmente, bueno, sí, en Cisjordania, yo dije que Cisjordania y Gaza, en Cisjordania, estamos hablando, cuando hablamos de Cisjordania, hablamos también de Jerusalén Oriental. Sí. ¿Sí? Y también tenemos que recordar que Jerusalén no es la capital de Israel, es la capital de Palestina, porque es un territorio que fue ocupado en 1967. Bueno, y nadie lo conoce en el mundo, menos Estados Unidos y otros 4 países chiquitos. Sí. ¿Sí? Nadie lo conoce Jerusalén como capital de Israel, y nadie tiene, menos esos 5 países, ¿sí? Argentina todavía dice que hay un plan de trasladar la embajada en el 2026. Esperamos que el gobierno argentino no toman este paso, porque va a ser violación del derecho internacional y también de ley internacional, y también a todas las resoluciones relacionadas con el estatus de Jerusalén, que hay resoluciones como del Consejo de Seguridad, especialmente el 478, que dice literalmente que todos los países, estados, miembros de Naciones Unidas no pueden trasladar o establecer sus embajadas en Jerusalén, porque ese es un territorio ocupado y no está definido también que es un territorio israelí. Entonces, en Cisjordania y Gaza no hay tampoco conexión territorial, entonces son separados. Están separados. Sí, separados. Gaza es una ciudad, una franja chiquita de 365 kilómetros cuadrados, donde viven más de 2.5 millones de personas. Es el más poblado en el mundo. Por eso en Gaza la gente vive propiedad horizontal, vertical más que horizontal. Vertical, claro. Sí, porque el tamaño chiquito y hay mucha población. Bueno, desde más de 21 meses hasta el día de hoy son 646 días desde que comenzó a Israel con su genocidio, con su crimen de guerra y lesa humanidad contra la franja de Gaza, después del famoso el 7 de octubre, ¿sí? Porque Israel ha pentado sacando muchos fake news sobre qué ha pasado en este día, y pensando que
el conflicto, mientras yo no lo llamo conflicto, es una ocupación, colonización, el conflicto es entre dos estados, mientras aquí estamos hablando de Israel, que es un estado ocupando al pueblo palestino. No son entre dos ejércitos, el conflicto es entre dos ejércitos. Pero aquí está el pueblo oprimido, bajo ocupación hace más de 77 años, y el Estado de Israel, que tiene el apoyo del mundo occidental, usando todos tipos de armas masivas contra un pueblo indefenso. Entonces, después de ese famoso 7 de octubre, que Israel quiere pintar lo que es el inicio de todo, mientras que no es así, llevamos 77 años bajo este régimen de apartheid y régimen militar. Israel ha bombardeado a Gaza con más de 80.000 toneladas de explosivos. Si hacemos un cálculo rápido, son más de 8 o 9 bombas atómicas que lanzó Estados Unidos contra Hiroshima y Nagasaki, porque eran cada bomba 15.000 toneladas. Qué terrible. Sí, y Israel ha bombardeado, y estamos hablando de Japón, es mucho más grande esas ciudades que la ciudad de Gaza, que es una franja chiquita. Se puede hacer el recorrido de Gaza de norte a sur en un día tranquilamente 20 veces. Son 60 kilómetros. ¿Cómo de se alimenta norte a... un palestino? ¿Dónde toma agua? Bueno, las necesidades básicas. Te voy a decir por eso, pero antes de decir eso, tienen que que nos escuchan imaginar en qué estado están viviendo. Exactamente. Estamos hablando de estas bombas que cayeron sobre Gaza, causaron la destrucción del 75% de la franja de Gaza, de edificios, de casas, hospitales. Es la primera vez que estamos viendo que hospitales son objetivos de guerra, colegios, centros de médicos, universidades. Y universidades, destruyeron todas las universidades. Bueno, con esto todos bombas que cayeron, hay más de 80 millones de toneladas de escombros. Imagínate la cantidad. Y según Naciones Unidas, estos necesitan más de 15 años solamente para quitar esos escombros. Entonces, Israel ha destruido toda la vida de los palestinos. No hay casas, no hay carpas, porque entraron carpas al principio de ese genocidio, ya no está permitido a entrar. Llevamos desde marzo, el último marzo, no entró ninguna ayuda a los palestinos, ni medicamentos, ni alimentos, ni agua, ni... Entonces, hoy en día, como no hay hospitales, Israel está asesinando los médicos y el personal de salud. Hay más de 1.300 personal de salud que fueron asesinados. Hay más de 500 personales de la defensa civil también fueron asesinados. Las maquinarias de la defensa civil también fueron atacados, entonces no tienen maquinarias para levantar los escombros y buscar los heridos y los cuerpos. Por eso hoy en día tenemos más de 11.000 desaparecidos. Significa que no lo pudieron sacar bajo de los escombros, porque no hay maquinarias para sacar esos escombros. Ellos están trabajando con manualmente. Sí. Entonces, y también está bombardeando más los hospitales, los colegios, los centros de refugio de los desplazados, por fuerza. Están también atacando y destruyendo los pozos de agua, donde la gente que se pueden sacar agua para tomar. Igual no hay medicamentos,
no hay leche, especialmente leche de bebé, y las madres que tienen bebé no tienen la fuerza para dar leche materna, tampoco. Y por eso hay más de 60 bebés murieron por la causa de hambre. Entonces, el día de hoy, quien en Palestina, especialmente en Gaza, quien no muera por el bombardeo, muera por hambre, muera por sed o muera por falta de medicina. Y por falta, hoy en día, el herido es igual que muerto, Sí. porque no hay, están haciendo también hoy en día en los hospitales. Había 35 hospitales en la Franja de Gaza. Hoy en día hay 3 que trabajan con lo mínimo. Con lo mínimo. Sin electricidad, solamente ellos tienen, porque Israel no está dejando tampoco combustible. Los palestinos, los gasistas de Gaza, ellos están haciendo químicas para convertir el plástico a gasolina, mezclando con aceite, para que se puedan también funcionar los generadores de electricidad, especialmente para los hospitales. Y también ahí con el sistema solar, a veces también para tener un poco de energía para que se puedan hacer cirugías y también que funcionan estos aparatos médicos. Y igual están haciendo cirugías sin anestesia, porque no hay, el 70% de los medicamentos que necesita cualquier país no existen en Gaza. Seguro. Entonces ahí trabaja el sistema de salud, trabaja con lo mínimo. Riad, estamos llegando al final del programa. Vamos a tenerte que invitar de nuevo porque esto es para largo y te agradecemos. Muchas gracias. Pero antes de terminar, solamente tenemos que hablar de Cisjordania, porque como yo les dije, en Cisjordania también hay un genocidio silencioso. Ahí donde los colonos armados están atacando diariamente con la protección del ejército israelí, donde atacan la población y aldeas palestinas, queman, matan, roban, destruyen las casas de los palestinos, y también para hacer un punto de asentamiento ahí y desplazar por fuerza los palestinos de sus territorios. Su lugar de origen. En Cisjordania, entre ciudades, Israel está haciendo guetos para vivir, que los palestinos viven en guetos separados, y hay más de 900 checkpoints que son controles militares. En Palestina, como ha dicho también organizaciones de prestigio de derechos humanos, Israel está aplicando el sistema de apartheid, de régimen de apartheid contra los palestinos. Es así. Muchísimas gracias, Riad. Bueno, Juana, lo mencionaste, llegamos al final del programa. Estuvimos con Riad, que nos puso prácticamente en conocimiento de todo lo que pasa en el territorio de Palestina. Así que queremos agradecerle, y como bien dijo Juana, está invitado una próxima vez, porque nos quedamos cortos. Así que, Juana, nos estamos viendo el próximo martes. Perfecto. Que el miedo no sirva para perderlo todo, compañeros y compañeras, como lo repetimos siempre. Y un fuerte abrazo para todos los compañeros y compañeras. Hasta el próximo martes. Gracias, Riad. Gracias, feliz noche a todas y a todos. Seferino no me escucha más. ¿A dónde fue la Madre María? Aunque no creo en la casualidad, sueño con loterías. Todos somos héroes anónimos, guerreros en este lugar, peleando con el corazón, combatiendo tanta soledad. En Caput había un viejo. pasan